Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Hotel Talks. Es un placer convivir con ustedes, es un placer volver a estar aquí porque ya hemos estado en este espacio. Gracias a Fer, gracias a todos los de Hotel por la invitación nuevamente. Y bueno, pues nos presentamos para las personas que no nos conocen. Nosotros somos Carlos Álvarez. Así es. Y Lucy Rodríguez y juntos somos La Vocecita. Tenemos una página en Facebook por si gustas tú buscarla, seguirla, pues ahí estamos. Entonces, es un placer estar aquí con un tema pues muy interesante que se llama de la supervivencia a la conciencia. Y bueno, pues vamos a dar paso al tema. Ya se están conectando por aquí. Es un placer estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que se llama de la supervivencia a la conciencia. Así es. Primero vamos a platicarles un poquito qué es lo que hacemos. Nosotros somos terapeutas en psicosomática clínica, en análisis transgeneracional. Manejamos también el eneagrama. Y pues bueno, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar el origen de los conflictos que vive la persona dentro de la terapia para poder sanarlos. Y bueno, también damos talleres de desarrollo humano, diferentes tipos de herramientas para el desarrollo humano, para el crecimiento personal y obviamente todos los procesos terapéuticos para la sanación. Entonces, ¿qué es psicosomática clínica? Bueno, vamos a ahondar un poquito en el tema. Nosotros lo que hacemos es analizar tu árbol genealógico. Esto es bien interesante porque muchas personas nos han preguntado cómo es que funciona y ahora vamos a describirlo un poquito más. Nosotros sabemos en transgeneracional que heredamos no solo herramientas de los ancestros, sino también ciertos bloqueos que van teniendo en su vida, nos lo heredan a nosotros. Entonces somos los encargados de solucionar ciertos temas y eso, bueno, también nos ayuda a tomar las herramientas de los ancestros. Entonces nosotros somos terapeutas, utilizamos el árbol genealógico, ya Carlos dijo el eneagrama, manejamos PNL, psicomagia, entre otras herramientas. Entonces iniciamos la terapia con un conflicto o varios conflictos que tú quieres solucionar y bueno, pues vamos analizando poco a poco tu árbol genealógico. Eso es lo que nosotros hacemos. Así es. Y bueno, el tema del día de hoy se llama de la supervivencia a la conciencia. Porque no sé si a ustedes les ha pasado que de repente se imaginan viviendo una vida completamente diferente, se imaginan o desean tener una pareja estable, éxito profesional, tener dinero, tener diversión, pasársela bien, sentirse plenos, sentirse realizados. Y yo creo que eso es lo que aspiramos todo mundo. El problema es que no necesariamente vivimos esa experiencia dentro de nuestra vida y entonces empezamos a darnos cuenta de que muchas veces vivimos todo lo contrario, o sea, vivimos en conflicto, vivimos sintiendo dolores emocionales, vivimos en enfermedades, vivimos peleándonos con la pareja, con los hijos, con los vecinos, con todo el mundo, con carencias económicas, sin salud, en fin, y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay algo que no cuadra en todo esto, ¿no? O sea, si cada uno de nosotros desea tener ese tipo de vida plena, ese tipo de vida realizada, ¿por qué es que no podemos llegar a ese punto, no? ¿Qué es lo que nos impide que nosotros podamos vivir como nosotros queremos vivir? Y de eso se trata precisamente esta charla, porque normalmente nosotros somos dominados por dos tipos de fuerzas, dos tipos de programación, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la programación arcaica, la programación del cerebro reptil, que tiene que ver con la supervivencia. Y esa supervivencia, pues como su nombre lo indica, tiene el objetivo, el inconsciente, de mantenernos vivos. Ese es todo el objetivo que tiene el inconsciente, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se manifiesta este inconsciente o cómo se manifiesta deseo de supervivencia, este programa de supervivencia y cómo afecta nuestra vida y por qué es que muchas veces el estar viviendo en este programa únicamente y dándole el control hace que el inconsciente sea el que ordene, el que mande sobre nuestra vida y que entonces estemos viviendo cosas que no nos gustan. A nosotros nos gusta hablar mucho del inconsciente, pero ¿qué es el inconsciente? Porque muchas personas dicen, ¿qué es el inconsciente? ¿Cómo es posible que el inconsciente nos maneje en una gran mayoría de nuestra vida o de nuestro tiempo? Entonces, ¿qué es el inconsciente?
El inconsciente, diría Milton Erickson, que es la mejor definición del inconsciente. El inconsciente es todo aquello que no es consciente. Y esto que no es consciente es precisamente todos esos programas, todas esas situaciones que ordenan sobre nuestra vida y que no entendemos el por qué. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de cómo funciona el inconsciente. Muchas veces tú dices, es que yo quiero tener un muy buen trabajo, y entonces tú vas a pedir trabajo y nunca te contratan, o vas a pedir trabajo y estás trabajando 1 mes, 2 meses y te corren, y entonces ese trabajo que tú quieres no llega. Y entonces tú dices, ¿por qué no está llegando? ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que yo quiero no se puede manifestar. Uh-huh. Y entonces el inconsciente, que es esta parte que no vemos, que es una orden que nosotros tenemos, viene detrás y dice, no, mejor no trabajes. Y entonces esto tiene que ver con una solución a una situación que puede generar esa supervivencia. O sea, el inconsciente lo que está buscando es que sobrevivamos. Y entonces, en este caso puede ser un tema de que el trabajo puede ser peligroso. Por estas memorias que ya vamos a desglosar un poquito más adelante. Pero bueno, pues vamos a iniciar con esta parte del miedo como mecanismo de supervivencia. ¿Alguien de ustedes ha tenido miedo en su vida? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos tenido miedo, y bueno, el punto es que el miedo realmente, como lo dice, es un mecanismo de supervivencia. El miedo te protege. Muchas veces pensamos que el miedo es algo malo y realmente es un mecanismo de supervivencia. El miedo es algo que te protege a morir, que te protege a tener un accidente, que te protege a tener un asalto quizás. Entonces el miedo es como una alerta que nosotros tenemos y que realmente lo que hace es cuidarnos de sobrevivir. Entonces yo creo que ustedes en algún momento han tenido miedo. Igual platíquenos ahí en los comentarios de qué han tenido miedo y cómo es que ustedes han actuado, porque también en esta parte de actuar realmente nosotros actuamos por la supervivencia. Cuando hay un tema de accidente, cuando tú ves que un carro viene hacia ti, lo que haces es reaccionar en base al miedo, ¿no? Pero no te da tiempo ni siquiera de pensarlo. O sea, tú reaccionas porque es el inconsciente que te está como alertando de que te pueden atropellar o te puedes morir, ¿no? Entonces estamos en esta parte del miedo, es un mecanismo de supervivencia. Realmente el miedo siempre nos va a proteger, siempre va a ver por nosotros, siempre va a salvarnos de alguna situación. Entonces el miedo es una expresión normal de supervivencia, pero hay otras expresiones de la supervivencia que nos llevan precisamente a este tipo de experiencias, ¿no? Entonces vamos a platicarles un poquito acerca de cómo es que la supervivencia se va manifestando en nuestra vida. Y la supervivencia tiene que ver con un estado en el cual nosotros podamos seguir existiendo, ¿no? Que es el principio básico de la biología. O sea, nosotros procreamos, nosotros nos cuidamos, nosotros queremos una vivienda, queremos todo esto para que la especie pueda sobrevivir y pueda seguir avanzando, ¿no? Y llevamos miles de años de evolución. El tema es que todos estos programas de supervivencia los hemos ido acumulando como humanidad a partir de las formas de vida más simples y que han sido herramientas precisamente para poder seguir en el proceso evolutivo. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a entender que la parte de la supervivencia pues es completamente necesaria. Sin embargo, muchas veces esta parte de la supervivencia se convierte en una piedrita en el zapato, porque no a la supervivencia o a este instinto de supervivencia no le interesa que nosotros podamos ser felices, plenos y realizados. Entonces ahí entramos en una dinámica de confrontativa con nosotros mismos, porque no sé si ustedes se han sentido como en este punto, ¿no? O sea, como que quieren algo pero no quieren dejar algo, entonces para poder alcanzar ese algo tienen que dejar esto otro. Y entonces entramos en ese dilema porque esto que nosotros no queremos dejar es algo que nos da seguridad, y esa seguridad tiene que ver con este instinto de supervivencia, que es el cerebro arcaico, ¿no? Así Siempre es. nos está manejando este cerebro arcaico, aunque tenemos ya miles de años evolucionando, siempre estamos en este punto arcaico, decidimos desde este punto arcaico, y muchas veces esta parte de ser tan cavernícolas, ¿no? Por así llamarlo, siempre estamos viviendo en esta parte de la supervivencia. A lo mejor no me gusta un trabajo,
¿no? De repente, pero me da esta parte de la comida, la supervivencia, entonces pues a lo mejor siempre estamos tomando decisiones desde este cerebro. Entonces es importante saber que nosotros o reconocer o hacer consciente que somos muy arcaicos, pero que en el momento de que nosotros nos damos cuenta desde dónde estamos tomando decisiones, también perdemos fuerza y empezamos a tomar decisiones desde otro punto, ¿no? Ya sin ese miedo, sino más analítico, ¿no? Ya tomamos en otra parte de este cerebro límbico, bueno, que es el emocional, y también manejamos esa parte analítica ya más profundamente, ¿no? Ya no desde el miedo, no desde la supervivencia. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que estas reacciones son a nivel completamente inconscientes y arcaicas, podemos entender por qué reaccionamos como reaccionamos. Y esta parte de la supervivencia, pues nosotros la vamos a estar expresando siempre en todo momento, ¿no? Y esto pasa en nuestras relaciones, porque es que nosotros defendemos nuestro punto de vista, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? O sea, porque es que muchas veces entramos en esta dinámica de discutir, o en esta dinámica de pelear, o querer que el otro sea como yo quiero que sea. Entonces, todo eso tiene que ver con el control. El control es otro mecanismo de supervivencia. ¿Por qué queremos controlar? Claro, por miedo a no ser heridos, a lo mejor, ¿no? En esta parte de las relaciones, miedo a perder a lo mejor un empleo, no sé, salud también. Ajá. Entonces, siempre estamos buscando estos mecanismos de supervivencia y entender cómo el inconsciente funciona, porque este inconsciente normalmente va a darnos esas herramientas que hemos ido acumulando como especie a partir de toda la evolución, pero también nos va a dar otras herramientas que tienen que ver con una parte muy particular de esta evolución, que tiene que ver con todos nuestros ancestros. Es decir, nuestros papás, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, han desarrollado herramientas de supervivencia que sirvieron para que ellos pudieran seguir viviendo y evolucionar. Y entonces todas esas herramientas de supervivencia nosotros las hemos heredado y las tenemos actualmente en nuestro ADN, las tenemos dentro de nuestro inconsciente, y son herramientas que vamos a sacar en el momento que nosotros las necesitemos. Así es. Es como tener etiquetas en el ADN. Cuando vivimos una situación parecida al bisabuelo, al tatarabuelo, al abuelo, agarramos esta etiqueta, ¿no? De ese modo de reacción que ellos tuvieron, y entonces nosotros podemos reaccionar de esa misma manera, pero siempre desde la supervivencia, ¿no? De el tratar de sobrevivir ante cualquier situación. Entonces, realmente esta parte del ADN es muy interesante porque, bueno, ya entra la parte de la epigenética, que anteriormente se decía que solamente heredábamos rasgos físicos, la nariz del abuelo, los ojos de la abuela, la boca de la mamá, a lo mejor, pero con la epigenética ya se ha demostrado que no solamente heredamos rasgos físicos, sino situaciones parecidas a los ancestros, ¿no? O emociones no trascendidas de los ancestros, y que nosotros pues vamos heredando, y de alguna manera nos sirven siempre para sobrevivir. Sí, cuando nosotros enfrentamos algo que no nos está gustando, algo que está siendo incómodo para nosotros, que decimos, es que ¿cómo es posible que me pase esto? Regularmente estamos hablando de que se está manifestando una memoria de supervivencia, y esto tiene que ver con que a nivel inconsciente vamos a tomar estas herramientas y las vamos a proyectar dentro de las diferentes áreas que nosotros vivimos. Lo vamos a proyectar de tres maneras distintas. Una que es a través de la parte conductual, es decir, mi conducta y lo que me está pasando no es lo que a mí me gusta, pero eso que me está pasando es una respuesta para mantenerme vivo. Y ahorita vamos a ir profundizando en este aspecto. La segunda parte en la cual nosotros vamos a manifestar esto es en la parte emocional. Es decir, no entiendo lo que siento y no sé por qué lo siento, pero esa emoción también está siendo una respuesta para poder sobrevivir. Y la tercera es a nivel biológico. Es decir, yo desarrollo una enfermedad, pero esa enfermedad, lejos de ser algo malo, es una solución. Es una respuesta de supervivencia, porque prefiere el cuerpo dañar un órgano
a que uno muera. Entonces, esta parte es bien interesante porque a final de cuentas, todo eso que nosotros interpretamos como una parte de sufrimiento, a final de cuentas es una orden del inconsciente para mantenernos vivos. Entonces, puede ser choqueante esta información, pero son soluciones. Así es. Exacto. Platíquenos, por favor, qué es lo que ustedes quisieran como profundizar, a lo mejor una enfermedad, como lo acaba de decir Carlos, de repente una enfermedad se nos hace como muy estresante, y realmente es una solución a un conflicto de supervivencia. Entonces, como dice Carlos, puede ser choqueante porque pues no estamos acostumbrados a verlo de esa manera, pero realmente sí, lo único que nos está haciendo es protegiendo de alguna situación muy, muy estresante, ¿no? Entonces, pues vamos a dar algunos ejemplos. Nos están preguntando, tenemos una pregunta. Okay. Dice, hola, soy Laura, ¿qué hay de los que vivimos con miedo? Uy, bueno, son 6 en Enneagrama, ¿no? ¿Qué hay de los que viven con miedo? Yo creo que en esta situación en la que estamos en este momento, muy síndrome de la cabaña. Es decir, que empezamos a tener tanto miedo de salir de nuestra cueva, ¿no? Porque afuera pues estamos en riesgo de muerte. Entonces ahí también, como lo estábamos diciendo ahorita, probablemente hay memorias en el árbol genealógico de muertes en epidemias o no sé, la gripe española, por ejemplo, ¿no? Que fue un tema muy fuerte donde perdieron familiares, se enfermaron familias enteras y entonces se perdieron muchos integrantes, ¿no? Entonces la memoria se queda en el árbol genealógico y probablemente tú en este momento que se está llevando una situación más o menos parecida a la de antes, pues estás desarrollando un miedo fuera de la realidad, ¿no? Fuera de de estos límites de la tolerancia. Entonces, uno es porque probablemente también gestación es una parte interesante, porque si tú tuviste temas en gestación, problemas en parto, algún tema en gestación, pues también vas a tener miedo de salir a la vida, afuera de tu cueva, de tu útero. Casa es útero. Por un lado las memorias y por otro lado la gestación. Entonces ahí puede estar el tema, ¿no? Sí, yo creo que aquí es importante diferenciar que hay miedos circunstanciales, o sea, hay miedos que se presentan en determinado momento y con una situación específica, como esto del síndrome de la cabaña. O por ejemplo las fobias, ¿no? También hay gente que tiene miedo a las arañas, que tiene miedo a los ratones, que tiene miedo a estar en espacios cerrados, y estamos hablando de un miedo que es muy específico. Y entonces ahí ese miedo también va a funcionar como un medio de supervivencia, que normalmente hay un tipo de asociación ahí, con todo lo que son fobias, hay un tipo de asociación de un evento traumático con el elemento al cual se genera la fobia. Por ejemplo, a las arañas y viene una memoria de cuando era bebé en el cual me dejó solo mi mamá y estuve llorando por más de una hora y nunca llegó mi mamá. Yo veo una araña, mi inconsciente registra la araña porque el inconsciente siempre va a estar registrando todo lo que hay alrededor, o sea, todos los elementos que hay alrededor, colores, figuras, etcétera, números, en fin, va a estar registrando esta información. Entonces cuando yo crezco y veo una araña, yo voy a sentir esa fobia, pero la fobia no es a la araña, sino es a este evento en el cual yo me sentía abandonado, me sentía desprotegido cuando tenía 5 meses de edad, ¿no? Entonces eso tiene que ver con miedos muy específicos. Puede haber miedos que tienen que ver con eventos muy puntuales, como por ejemplo en el terremoto de hace 2 años. Encontramos también muchos casos en los cuales la gente había desarrollado ansiedad, había desarrollado síndrome postraumático, y lo que nosotros encontramos al ir explorando estos casos es que la mayoría de ellos, el miedo no provenía de ese momento, sino venía de un momento previo, de un momento que tenía muchos años ahí guardado y que el evento lo que hizo fue sacarlo, y esto es lo que dentro de la psicosomática se conoce como un evento desencadenante. Y entonces ese evento desencadenante tiene uno que es programante, que se vivió anteriormente. Y por poner un ejemplo, había una chica que decía, es que cuando tembló, mi esposo estaba en el centro de la ciudad y entonces yo tenía miedo de que se muriera.
Y entonces explorando a través de algún protocolo encontró de los 7 años cuando había muerto su papá. Entonces el tema que no tenía resuelto era la muerte de su papá, y que el temor a perder a su marido fue lo que salió en ese punto, ¿no? Así es. ¿Qué tal estos temas, no? Y bueno, pues sí, esta parte del encierro que estamos viviendo en este momento, pues sí es un tema muy interesante, porque pues afuera está el peligro, ¿no? Afuera está el tema del daño, ¿no? Y entonces pues buscas la protección de alguna u otra manera. Así es. Tenemos por aquí otra pregunta. Okay. Dice Betsy: ¿qué pasa con los que no tenemos miedo? Lo intentamos, pero sin embargo tampoco logramos tener éxito. Híjole, pues sí. Esta parte de no poder tener éxito, bueno, pues ya significa un bloqueo. Hace tiempo trabajamos o hablamos aquí en UTEL también sobre estos bloqueos. Entonces, efectivamente, como decía Carlos, conscientemente tú quieres tener éxito, pero ¿qué hay detrás en ese inconsciente que no te permite tener éxito? Arquetípicamente hablamos de que el papá nos da permiso para tener. Entonces, si no hay un vínculo sano con papá o los papás del árbol, ese permiso para el éxito, y te está costando trabajo lograr tus metas, ¿no? En ese punto. Entonces, hay, por ejemplo, un tema por los que no consiguen trabajo, por ejemplo, ¿no? Que van en un trabajo, de trabajo en trabajo, y entonces resulta que les cuesta mucho encontrar trabajo, y probablemente tienen una memoria de algún accidente en el trabajo, en algún asesinato desde el trabajo también, porque tenemos casos así con riñas en el trabajo, y resulta que esas riñas pues terminan en muertes. Entonces, para el inconsciente, lo que quiere es salvarte de esa situación en el trabajo, y no encuentras trabajo, ¿no? O sea, hay una memoria quizás que implica el trabajo, y entonces el inconsciente te protege de esa situación donde puedes estar en peligro de muerte, ¿no? Pero el éxito pues va implicado por eso. Y lo que pasa es que cada caso es particular, o sea, no hay como una generalidad. Cada caso es particular, solamente estamos hablando como diferentes posibilidades de lo que nosotros hemos visto en terapia. Y pues otro ejemplo puede ser que alguien tuvo éxito dentro de la familia, y por tener éxito le robaron o lo mataron o lo engañaron, y entonces el inconsciente guarda, es mejor no tener éxito, ¿sí? Porque entonces si tengo éxito me van a matar, me van a engañar, me van a defraudar, en fin, todo esto, como les decíamos, todo esto que pasa es una herramienta de supervivencia. Es algo que lo que está desarrollando es una respuesta para que nosotros no entremos en peligro. Entonces ese es el punto importante de todo esto. Entonces, cuando nosotros vamos a experimentar una situación, lo importante es ver de dónde viene para poder liberarla y poder sanar esa parte, ¿no? Así es. Y muchas veces tiene varios orígenes, no es un solo evento, sino puede ser un conflicto que es multifactorial, y que puede tener un evento de ancestros, o de un ancestro que puede ser un bisabuelo, un tatarabuelo, una experiencia personal de la infancia, un tema de la gestación, y entonces hay que ir desenrollando toda esa madeja, ¿no? Así es. Dice Erika Castillo: ¿cuáles son las causas de la depresión? Bueno, la depresión es un tema muy interesante, porque hay una figura en el árbol genealógico que se llama el yaciente. Es una persona que viene a representar a alguien muerto en el árbol genealógico. Entonces, en este punto de la muerte, pues obviamente engloba depresión, tristeza, nostalgia, vestir de negro, ¿no? De luto permanente. Entonces, cuando una persona tiene depresión, puede ser que esté en este punto de ser yaciente de uno o varias muertes en el árbol genealógico, o también duelos bloqueados. Los duelos bloqueados toman también una parte importante, porque son muertes que no trascendemos en nuestra vida contemporánea. A lo mejor perdimos a nuestros papás, a nuestros abuelos, en temas, incluso hemos tenido temas de accidentes muy fuertes donde los papás y los abuelos han muerto en el mismo accidente. Entonces son muchas pérdidas juntas,
y entonces uno no ha trascendido todas estas muertes o todas estas pérdidas, y entonces estamos en esta depresión continua, en esta nostalgia, en esta tristeza permanente, ¿no? Sí, digo, de la misma manera hay que ver si es una depresión circunstancial, si es temporal, porque existe, por ejemplo, la depresión postparto, que también tiene que ver con una cuestión química. Tenemos también depresiones que están en determinada época, porque puede ser que hayas vivido en depresión toda la vida y entonces efectivamente hay un tema de yaciente, ¿no? Hay un tema en el cual siempre siento tristeza, siempre siento nostalgia, no tengo sentido de nada, entonces ahí probablemente tiene que ver con un duelo o con una muerte dentro de la gestación, o con una muerte que se vivió antes de ser concebidos y que nosotros venimos arrastrando esa tristeza, ¿no? Y la otra, pues es la parte de una depresión después de cierto tiempo, en cierta edad, y entonces a partir de ese momento como que algo cambia y entramos en la depresión, y entonces efectivamente también ahí hay que buscar un hecho dramático que pudiera haber generado esa depresión, ya sea en nuestra propia vida, en la gestación o de algún ancestro, ¿no? Porque también puede corresponder a la edad de la muerte de un ancestro, y entonces ahí es donde entra la memoria, que es el activador, la edad es el activador, y entonces ahí es donde se empieza a desarrollar la depresión. Así es, son muchos factores que hay que tener en cuenta, y es bien importante cuando ustedes inician con un síntoma, llámese depresión, enfermedad, temas económicos de pareja, siempre es importante tomar en cuenta varios factores. Uno es la edad, ¿no? ¿A qué edad tú inicias con todo este tema? Probablemente hasta el mes, ¿no? Porque hemos tenido también temas donde se presentan en meses específicos, el mes, porque de repente no tomamos en cuenta esos factores y es más complicado solucionar el conflicto. Entonces es importante que tú analices desde cuándo está iniciando, qué mes, cuántos años tenías, y bueno, pues los datos del árbol, ¿no? También. Tenemos otra pregunta aquí. Angie Roldán dice: hola Luz y Carlos. Hola Angie. Desde hace meses me asaltaron y desde ahí tengo aún más miedo. Cada que subo al transporte público me da mucha ansiedad. Claro. Sí, hay que trabajarlo. Pues sí, es un shock muy fuerte y hay que trabajarlo. Hay que también rastrear si no hay un evento previo. Si también tu gestación, porque los temas de ansiedad en una gran parte pues vienen desde gestación. Si tuviste problemas en gestación, bueno, pues habría que hacer la investigación correspondiente para sanarla desde el origen. Así es. Y bueno, pues como ustedes pueden ver, todas estas memorias de supervivencia se van guardando generación en generación, y entonces eso viene a causarnos conflictos. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es que se guarda esa información dentro de nosotros? ¿O cómo es que nosotros podemos traer una información que probablemente no nos sea favorable? Y bueno, aquí hay dos formas en las que nosotros vamos a guardar esa información, que es a través del inconsciente y otra que es a través del ADN. Y la otra es a nivel biológica. Entonces, cuando nosotros experimentamos una situación de estas, inmediatamente vamos a recurrir a esos archivos para poder desarrollar esta respuesta a lo que nos está generando peligro, entendiéndose como peligro lo que generó peligro anteriormente, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay un problema de yo no me quiero casar, por decir algo, probablemente la pareja sea un peligro. Entonces puede ser la pareja o puede ser tener hijos. Entonces la mejor forma de no tener hijos es no casándote, y esto es porque probablemente dentro del árbol genealógico se dio una muerte en parto. Entonces es preferible no casarse para no tener que vivir ese dolor de la muerte de alguien en parto, ¿no? O no quiero tener hijos, y el no querer tener hijos puede estar asociado al dolor de haber perdido un hijo también de un ancestro. Entonces, como decimos, todo esto son como ejemplos, y lo que nosotros estamos haciendo es ir desenmarañando toda esa combinación, porque cada uno de nosotros trae guardadas diferentes informaciones. La estructura de cada uno, la estructura de supervivencia de cada uno es muy distinta. Así es. Entonces, lo que le afecta a una persona no es lo mismo que le afecta a otra, aunque puede haber cosas en común. Y esto es como, por ejemplo, cuando tú vas en un micro y choca el micro, no le va a afectar igual a todos los que van en el micro. Probablemente si tú ibas en el asiento de adelante
y alcanzaste a ver, te pudiste poner las manos y detenerte, ¿no? Pero si venías hasta atrás agarrado de un tubo con el celular en la mano, seguramente te va a afectar mucho más porque te vas a ir hasta el frente porque no venías, no viste venir ese golpe, ¿no? Entonces cada quien va a vivir una misma situación de forma distinta y eso es como se va a desempeñar este proceso de supervivencia, porque vamos a diseñar esta respuesta a partir de las experiencias previas también, ¿no? Así es. Pues por eso es tan importante estas memorias del árbol genealógico, ¿no? Porque, bueno, en nuestra experiencia anteriormente, hace que más de 5 años, no las tomábamos en cuenta y no entendíamos el por qué nos estaba pasando lo que nos estaba pasando, ¿no? Entonces, hasta que encontramos esta información del transgeneracional, nos dimos cuenta que traíamos memorias de supervivencia y que por algo nos estaban pasando las cosas que nos estaban pasando. Entonces, la idea aquí es que ustedes sepan que no solamente su vida contemporánea impregna sus acciones o sus temas de vida, ¿no? Esas situaciones que tienen actualmente, sino que hay información muchísimo más atrás que también es importante, que hay memorias de supervivencia que a nosotros nos afectan y es importante verlas para hacerlas conscientes y que el inconsciente pues ya no nos esté gobernando todo el tiempo. Así es. Nos preguntan aquí, Gaby Urbano: hace 3 años perdí a mi bebé de 35 semanas de gestación. Ahora estoy embarazada de nuevo, pero todo mi embarazo lo he vivido con miedo. Y no solo eso, me volví como sobreprotectora. Si alguien de mi familia sale, me imagino que le pasará algo feo, accidentes, o imagino lo peor. Sí. Sí, hay que sanar esta parte. Ahí hay un duelo bloqueado del bebé anterior que perdiste. Y no sé si en tu árbol genealógico hay muertes en parto, quizás. Hay muchas muertes de bebés. Entonces, si es así, probablemente tú estés somatizando ese miedo, no solamente tuyo, por lo que te pasó, sino el miedo de las demás personas que han perdido bebés. Así es. Entonces, pues esto es, como vemos, muchas veces pensamos que cuando vivimos una experiencia, dejamos pasar el tiempo y eso va a sanar la emoción o el impacto que tuvimos. Sin embargo, toda esa información se queda guardada y va a encontrar el momento de salir. Por eso es que hablábamos de los eventos desencadenantes y los eventos programantes. No necesariamente cuando vivimos el primer trauma se desarrolla una consecuencia, sino es cuando volvemos a vivirlo, es cuando de ahí se desarrolla una consecuencia. Por ejemplo, estábamos platicando también de los temas de dinero, ¿no? Muchas veces hay un bloqueo a nivel de dinero por una muerte que se dio en algún punto de la vida, pero no se da en el momento del bloqueo, sino cuando hay un ciclo biológico, que es cuando se dobla la edad o se triplica la edad o hay alguna situación afín a los datos en los cuales se desempeñó el primer impacto emocional. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que encontrarlo para poder liberarlo, porque lo que hay que sanar es ese primer impacto, no el último. Así es. Mucha información, lo sé. Como ven, no es algo también fácil encontrar todos estos ciclos y demás. Sin embargo, pues nos ayudamos de todos estos ejercicios terapéuticos que podemos hacer, de estas herramientas terapéuticas que tenemos, y bueno, eso ayuda a encontrar el momento exacto de tu bloqueo y trabajarlo con todas estas herramientas terapéuticas. Tú te vas a ir sintiendo mejor porque lo vas a sanar desde el origen y entonces pues te vas a sentir mejor y todo va a fluir de una mejor manera. Entonces, si ustedes se fijan, hasta ahorita todo lo que hemos hablado tiene que ver con los temas de supervivencia. Y si se fijan, nosotros estamos actuando constantemente en esta supervivencia y estamos respondiendo a partir del instinto de supervivencia. Y normalmente este instinto de supervivencia, pues decimos, nos mantiene vivos, pero no nos mantiene óptimos. No sé si ya se dieron cuenta. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo más, porque como seres humanos tenemos una naturaleza que va más allá de la biología, y que es una naturaleza que está buscando constantemente una evolución y un despertar y un crecimiento y todo esto, porque también este deseo es inherente a la raza humana. Entonces también tenemos que entender que hay otra parte que tiene que ver con aquello que nos lleva a avanzar, a prosperar,
a generar una vida de mayor plenitud o de mayor comodidad o de mayor abundancia. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos conjugar estas cosas? O sea, nosotros ya vimos que tenemos estas situaciones de supervivencia en las relaciones de pareja, porque también muchas veces no dejamos a una pareja porque me brinda una seguridad emocional, aunque no sea óptima, porque lo que abunda en este mundo son relaciones de pareja donde no hay una plenitud de pareja, pero sin embargo no dejas a la pareja porque es lo que conoces y existe un miedo a la soledad y entonces o al abandono. Entonces la respuesta de supervivencia es quedarme con esa pareja, aunque no sea feliz. Se da también en los demás tipos de relaciones, las relaciones laborales. ¿Cuántas veces no estamos en un trabajo en el cual no somos felices, pero no lo dejamos porque nos da seguridad? ¿Sí? Así es. ¿Cuántas veces también tenemos deudas y seguimos generando deudas y no cortamos con ese tema porque también la deuda nos da seguridad, porque también es una respuesta de supervivencia? ¿Sí? ¿Cuántas veces no vamos tolerando enfermedades también y no queremos tener la enfermedad, pero tampoco hacemos nada por solucionarla, porque también la enfermedad puede darnos una ganancia oculta, que probablemente en muchos casos es la atención? O sea, como estoy enfermo me atienden y entonces ahí yo no quiero perder esa atención, entonces prefiero seguir enfermo, ¿no? Claro. Entonces es una herramienta de supervivencia. Entonces, si se fijan, estas herramientas de supervivencia las manejamos en todas las áreas de nuestra vida. Pero ¿acaso no hay algo más allá de esta supervivencia? ¿Conocen ustedes personas que tengan una mayor plenitud o no les gustaría a ustedes tener una mayor plenitud? O sea, y todo este tipo de preguntas que pudieran parecer filosóficas tienen que ver con este deseo del ser humano de querer avanzar, de querer tener esa vida trascendental, algo que tenga un significado que va mucho más allá de la simple supervivencia. Así es. Y bueno, ¿cómo logro ese algo más que la supervivencia? Es bien interesante. Nosotros, bueno, como ya les decíamos, tenemos una página que se llama La Vocecita. Y decidimos llamarle La Vocecita porque siempre hay una vocecita que te está diciendo no lo hagas de esa manera porque estás enojada. Escoge esta opción porque esta es mejor, pero muchas veces no le hacemos caso, ¿no? Porque estamos en esta parte de la supervivencia y siempre estamos haciéndole caso porque es nuestra prioridad, sobrevivir. Pero cuando nosotros nos damos cuenta desde dónde actuamos, cómo decidimos, lo vamos a ir haciendo de una mejor manera. Entonces, por eso es que nosotros decidimos llamarle a la página La Vocecita, porque lo que nosotros hacemos es invitar a las personas a que se conozcan, a que se escuchen y a que escuchen esas decisiones que pueden tomar desde el corazón, ¿no? Desde el amor puro. Y bueno, pues, ¿cómo salirme de esta supervivencia? Pues escuchándonos, voltearnos a ver, conociéndonos, conociendo, por ejemplo, si tenemos alguna herida. Nosotros nos dimos cuenta que hay 5 heridas básicas, por ejemplo, ¿no? En esta parte de las heridas son bien interesantes porque nos van manejando toda nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una herida de rechazo, ya no tomamos las cosas muy personales, ¿no? Ya nos damos cuenta que, es mi herida de rechazo y no quiero perder mi amistad que tengo con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, porque todo lo que he construido con él vale más que mi herida de rechazo, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera fue su intención, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo tomamos bien personal porque tenemos una herida de rechazo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una herida, ya no actuamos desde ahí, ya nos damos cuenta que nos está doliendo y que no debemos de tomar las cosas personales y entonces empezamos a actuar de una manera diferente, ¿no? Entonces, y así mismo con las otras 4 heridas, que son las de injusticia, humillación, traición y... ¿cuál es la abandono? Otra? Abandono. Entonces,
Estas 5 heridas realmente, bueno, es como un ejemplo, ¿no?, de cómo funcionan las heridas, porque cualquier situación lo vamos a tomar injusto, o con rechazo, con traición, con humillación. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos alguna herida o todas estas heridas, entonces manejamos nuestra vida de una manera diferente, tomamos decisiones de una manera diferente. Entonces, eso es la conciencia. Mirar que tú tienes vacíos, que tú tienes carencias, que tú tienes... no sé, dolores, programas, memorias, ¿no?, programas, y entonces voltearlos a ver y reconocerlos. ¿Para qué? Para que ya no actúes desde la memoria, desde el vacío, desde la herida, desde la carencia. Ajá. Un paso bien importante es que tú tomes conciencia de cómo eres tú, cuál es tu combo que tú traes, ¿no? Voltearlo a ver y reconocerlo, y de alguna manera cambiar la historia, crear una nueva realidad. Así ¿no? es. Y también entender que no nada más somos una bola de conflictos con patas, ¿no? Porque a veces tú dices, es que pues me pasan tantas cosas que ya no sé qué bueno hay en mí, ¿no? Y también parte de la toma de conciencia es poder identificar todos esos dones, esos talentos, todas esas herramientas que nosotros tenemos para poder funcionar de una mejor forma y también poder aportar al resto, porque todos somos seres interdependientes. Entonces, cuando nosotros normalmente estamos en esta interrelación, tenemos algo que dar y tenemos algo que recibir. Y muchas veces perdemos de vista esa parte, y entonces creemos que no podemos aportarle a los demás y no podemos alcanzar un nuevo significado en la vida porque estamos tan enfocados en nuestros conflictos que perdemos de vista que también tenemos un propósito y una misión de vida, ¿no? Entonces sí es importante que en la toma de conciencia es el autoconocimiento tanto de esta parte de sombra como también de nuestra parte luminosa, que todos la tenemos, solo que la mayoría de las veces no nos han enseñado a encontrarla. Entonces vamos a preguntas y regresamos con el tema. Okay. Porque ya se juntaron muchas. Dice Erika Castillo, ¿por qué tenemos frustraciones? Bueno, la frustración es muy interesante porque estamos en un lugar que no queremos estar, ¿no? Estamos haciendo algo que no queremos hacer, queremos estar en otro lado, pero estamos en donde estamos, ¿no? Y entonces es como una, ¿cómo se le llama? Incoherencia, ¿no? Y entonces nos frustramos porque no estamos donde estamos, porque no hacemos lo que queremos y porque no decimos lo que realmente queremos decir, ¿no? Entonces sí, es una incoherencia que hay en tu vida y entonces te frustras. Así es. O también hay una prohibición del árbol. Es que todo esto es bien interesante. O sea, también puede haber una prohibición del árbol. Tú tienes un deseo muy grande de hacer algo, pero muchas veces ese deseo tiene una prohibición del árbol, ¿no? Y no me refiero a que el árbol te lo esté prohibiendo, sino que hay una lealtad hacia las historias del árbol en función de la reparación de algún drama que te impide hacer eso. Por ejemplo, muchos de los casos que hemos visto es, yo quiero tener bebés, pero no puedo tener bebés, y eso genera una frustración. Pero entonces no tener bebés no tiene que ver contigo o que estés donde no quieres estar también, pero tiene que ver con seguir una orden del árbol genealógico que es no quiero morir a tener bebés. Y eso nunca lo vemos, por eso es inconsciente. El inconsciente no es algo que tengamos consciente. Entonces, por eso es tan importante. Y nosotros nunca vamos a poder ver nuestro inconsciente, ¿eh? O sea, también eso es bien importante. Por eso es necesario tomar acompañamientos terapéuticos. Porque la única forma de poder sacar el inconsciente al consciente pues es viendo todo eso. Porque nosotros mismos tenemos un arco de protección y ese arco de protección no nos permite vernos a nosotros mismos porque nos genera dolor ver ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo que quería comentar al respecto, ¿no? Así es. Dice Lula Díaz, muy cierto, el miedo a la soledad crea dependencia emocional, económica, etcétera. Entonces la supervivencia de mantenerme acompañado genera que yo no pueda tener la plenitud que yo quisiera en mi vida económica, familiar, emocional, etcétera, ¿no? Cuali Espinosa dice, es por ello que debemos convenir al superhombre en nuestro interior. Así es, Cuali, vamos para allá. Así es. Dice Mauricio Alvarado, cualquier injusticia presente, pasado, imaginada me genera tristeza. ¿Por qué será? Así es. Bueno, la imaginación realmente, el inconsciente no distingue si es imaginario, si es una película, si es real o irreal, ¿no? Entonces, si tú de alguna manera lo estás viendo en alguna película y te hierve la sangre por la injusticia, bueno, pues es una proyección de tu historia también. O sea, la película toma un papel importante en tu historia y entonces
por algo sientes esa injusticia en tu interior, porque seguramente hay una memoria de injusticia, de despojos, de humillación en tu árbol genealógico, y entonces pues por eso te molesta tanto, ¿no? Sí, de hecho pues en Enneagrama hay un eneatipo que representa esto, que es el eneatipo 8, y que normalmente lo que va a reparar también son esas historias de injusticia dentro del árbol genealógico, que son excelentes líderes y que también lo que van a buscar es precisamente proteger al débil y todo esto, ¿no? Entonces es súper interesante todo esto porque ese combo, como le llama Lucy, de herramientas tiene que ver también con nuestra personalidad. O sea, nosotros tenemos la personalidad que tenemos porque es la personalidad que necesitamos para poder llevar a cabo ese propósito para el cual nosotros vivimos. Y entonces eso es de lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? O sea, de ese superhombre del que habla Quali aquí, que nos está diciendo, porque todos tenemos un potencial, y ese potencial va mucho más allá de los programas que nosotros tenemos, de las heridas, de las carencias, y que ese propósito de vida nos va a dar una nueva guía y una nueva visión de cómo nosotros vivir, porque nos inspira a algo más allá que nuestra propia vida. O sea, en esta parte del ego, en la parte del egocentrismo, de yo soy primero, todo tiene que ver conmigo, lo que yo quiero es para mí, por mí, para mí. Entonces, cuando nosotros dejamos de vernos como el centro del universo y nos damos cuenta de que somos parte de un rompecabezas que es la humanidad y que es la evolución a través de los tiempos, y que nosotros tenemos un papel fundamental para todo esto, eso nos da un alcance completamente distinto y una visión diferente de la vida, porque salimos del papel de víctimas también, ¿no? Así es. Y bueno, como decía Carlos, es importante ver tus dones y talentos también, porque muchas veces tu atención está en lo que no tienes, ¿no? Siempre está tu atención en lo que no tienes, pero hay algo que tú tienes que puedes aportar al mundo. Y que nadie tiene. Y que nadie tiene, así es. Entonces, muchas veces tenemos la atención siempre en lo negativo y no en lo positivo. Y entonces, cuando nosotros tomamos esa visión en nuestros dones y talentos, en todo lo bueno que nosotros podemos aportar, todo tu mundo cambia. Ajá, y todo a tu alrededor cambia también. Y entonces tú te conectas con un propósito de vida que ya no es ver lo negativo, sino ver lo positivo incluso en las personas que te rodean, ¿no? Entonces te vas moviendo de una manera diferente. Cuando tú, es cierto que sí tenemos bloqueos, tenemos ciertas herencias que son pero también tenemos herramientas de nuestros ancestros. Nuestros ancestros a lo mejor son buenos para negociar, a lo mejor son buenos para tener empresas, a lo mejor son buenos para ser sociables, no sé, y todas esas herramientas también nosotras las tenemos. Entonces, todas estas memorias que tenemos para tomar el poder que nos dan nuestros ancestros para conectarnos con nuestro propósito de vida y reconocernos también desde la luz. Así es. Nosotros entendemos esto, o cuando explicamos esta parte, porque creo que es algo indivisible, o sea, estas dos partes de sanar todo lo que venimos cargando y también aspirar a algo más, tiene que ver con un globo aerostático. Como un globo aerostático, o sea, si ustedes se fijan en un globo, tiene la parte del globo que es donde entra el aire caliente, que permite que vaya subiendo, y tiene una canastilla que tiene bolsitas de arena que permite que no suba, que se mantenga cercano a tierra. Para este ejemplo, el globo representa el propósito de vida, eso a lo que aspiramos a convertirnos en nuestra mejor versión, a desarrollar nuestro máximo potencial. Pero está esta canastita con todas esas bolsitas de arena que son todos estos programas, estas carencias, todas las cosas que hay que sanar y que es necesario también hacerlo para que nuestra vida pueda ir fluyendo bien. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que tenemos este proceso de desarrollo personal, porque todos tenemos ese proceso de desarrollo personal, lo reconozcamos o no, todos estamos en un proceso de desarrollo personal y que la vida siempre nos está invitando a que nos volteemos a ver para reconocer tanto nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros dolores, como también nuestra potencialidad. Entonces, todo tiene que ver con este autoconocimiento que, sin embargo, muchas veces no sabemos cómo abordarlo, porque nadie nos enseñó, o no sé si alguien de ustedes en la escuela les dijeron, a ver, hoy vamos a reconocer nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestros talentos, o les dijeron, no, es que tú tienes 7 porque no sabes hacer las sumas, pero tú eras muy bueno en educación física, ¿no?
pero no podías hacer las sumas y entonces ya te decían que eras incompetente. Y entonces el problema del sistema educativo pues es ese, ¿no? Es precisamente que no podemos explotar las virtudes de todos porque somos todos seres diferentes. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo ven esta parte del propósito de vida? Entonces, es verdad que cuando nosotros estamos en un conflicto, hay una lección detrás también. Entonces, hay una fortaleza que tú debes de sacar de esa situación que estás pasando en este momento, en ese conflicto, como lo ves tú a lo mejor, pero hay una lección detrás, es todo un proceso. Y cuando tú pasas la lección, tú sales fortalecido, y sales más conectado con lo que tú realmente eres. Es verdad que cuando tú tienes un propósito de vida, tienes esta parte de reconocer tus dones y talentos, tus fortalezas, y vas a pasar un proceso también que te va a convertir en una persona muy diferente para poderte compartir con los demás desde otro punto. Es verdad que somos seres humanos, somos seres emocionales con vacíos, con carencias y demás, pero por algo también tenemos estas carencias y estos vacíos, porque ¿no? Detrás del dragón hay un tesoro. El reconocer tus vacíos, el reconocer también que tú tienes vacíos, tienes carencias y tienes todo este rollo de conflictos, pues te va a llevar al tesoro, a esta parte que tú realmente no conoces, pero que está ahí, que tú tienes dones, talentos, que tienes algo que aportar al mundo, pero hay que reconocer primero lo que tenemos para poder llegar a esa transformación, llegar a ese tesoro en la torre. Ok, mira, aquí hay una pregunta muy interesante de Alex RG. Ok. Porque aquí vamos a abarcar estas dos partes. O sea, dice, ¿será que la desidia y la falta de voluntad es parte del inconsciente o simplemente es una cuestión de actitud? Entonces, aquí cabría la pregunta de, ¿a quién le gusta tener desidia y falta de voluntad? ¿Realmente quién se siente bien teniendo, postergando las cosas? ¿A quién le gusta estar así? Entonces, aquí vamos a ver que hay dos cosas muy importantes. Una, es que cuando nosotros vivimos una situación de estas, es porque seguramente hay un tema de yaciente también ahí. El yaciente, como les explicábamos, es un dolor atorado dentro del árbol genealógico que vamos heredando. Entonces, sí tiene que ver con el árbol genealógico. Pero también hay una falta de propósito de vida. Porque también cuando tú puedes conectar con ese propósito, hay algo que te levanta y que te lleva, ¿no? Entonces viene por los dos lados. La sugerencia aquí pues es trabajar por los dos lados para poder sanar lo que hay que sanar y poder encontrar ese propósito, tener una energía que normalmente sin ese propósito no podríamos tener. Así es. Entonces eso es lo que nosotros hemos encontrado, porque todo este tipo de conflictos es indivisible. O sea, no se puede dividir la parte de los conflictos de la parte del potencial. Normalmente lo que nosotros vivimos como conflicto es parte de nuestro potencial. Como decía Lucy, el solucionar este tipo de conflictos es algo que nos pone en una posición diferente para poder avanzar hacia otro rumbo. Cuando nosotros logramos resolver los conflictos que vivimos, tanto a nivel físico, o sea, si tú tienes una enfermedad, esa enfermedad tiene un propósito. Si tú tienes un conflicto con la pareja, ese conflicto tiene un propósito. Si tú tienes un problema de dinero, tiene un propósito. Y si tú tienes un problema también con esta falta de voluntad, esa falta de voluntad tiene un propósito. Y trascender ese conflicto te va a ayudar a cumplir con ese propósito que cada uno de nosotros tenemos en la vida. Porque cada uno tiene un propósito. Y ese propósito pues es contribuir en lo más posible para que todos nos enriquezcamos, para que todos podamos desarrollarnos lo mejor posible y poder evolucionar en conjunto, ¿no? Evolucionar como humanidad y poder tener una mayor armonía también como sociedad, aparte de lo que nosotros vivimos internamente cada uno en su relación personal, ¿no? Así es. Y bueno, pues hemos creo llegado al... Casi estamos terminando. Casi estamos llegando al final de esta transmisión. Y bueno, es bien padre que también UTEL tenga estos espacios donde podamos dar información que pueda ayudar a preguntarnos todo esto, ¿no? El por qué no logramos lo que queremos, el por qué no tenemos éxito y demás. Entonces es bien padre que haya estos espacios. Hace muchos años no lo sabía y ahora UTEL la verdad es que está haciendo una labor pues muy importante, ¿no? Para
que la gente no viva en automático, no viva desde la supervivencia, sino que tenga más información que pueda ayudar a su mejor versión. Entonces, pues gustosos de estar aquí en UTEL. Y bueno, pues también la invitación que nosotros tenemos, quisimos hablar de esta parte de la supervivencia, a la conciencia, porque tenemos un taller muy interesante. Realmente ese taller es parte de nuestra experiencia. Este taller se llama Tu Mapa del Tesoro, lo pueden encontrar en la página de La Vocecita. O si quieren que les mandemos informes, pues ya nos lo piden. Así es. Entonces, este taller realmente es parte de nuestra experiencia. Lo que queremos es que la gente sepa que hay un proceso en el cual estamos pasando y que también tenemos dones y talentos que aportar a la gente, que podemos aportar desde el amor, ¿no? Entonces, es importante reconocer tanto estas herramientas que tenemos desde los ancestros como nuestras propias herramientas que también tenemos, ¿no? Porque nosotros también tenemos herramientas y que a veces no las vemos porque siempre estamos enfocados en lo que no tenemos. Entonces, este taller realmente es muy interesante, consta de 11 sesiones en total y vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de bloqueos, transgeneracional, lógica global convergente, vamos a utilizar enneagrama, vamos a utilizar coaching también personal y grupal. Entonces está muy completo, es un proceso de 3 meses en los cuales nuestra intención es que te voltees a ver para descubrirte a ti mismo y poder aportar a la gente lo mejor de ti. Entonces, pues si no hay más preguntas. Sí, pues nada más también abrirles la posibilidad de que si ustedes requieren algún apoyo terapéutico puedan contactarnos también a través de la página, o ahorita al final vamos a dejar también nuestro número telefónico aquí en los comentarios para que puedan contactarnos y agendar ya sea alguna cita para trabajo terapéutico o también alguna evaluación a través del enneagrama, que fue algo que trabajamos la vez pasada aquí en la última transmisión de UTEL. Y bueno, el enneagrama lo que nos ayuda es a poder identificar cuáles son los conflictos que estamos viviendo y partir de ahí para los procesos terapéuticos, ¿no? Entonces, estamos a su disposición. Si hay dudas todavía, porque la plática pues siempre da para más, pueden contactarnos en la página también, aquí en los mismos comentarios también exponer sus dudas y pues estamos a disposición de todos ustedes para resolver lo que ustedes quieran preguntar. Así es que agradecemos a UTEL nuevamente que nos hayan invitado y que tengamos este espacio también para poder abrir la conciencia y para poder invitarnos a voltear a vernos y descubrir tanto lo que nos duele como también ese destino promisorio que cada uno de nosotros tiene. Así es que muchas gracias y estamos en contacto. Un gusto haber compartido con ustedes. Chaito.